Pues momento de mirar a la macro del día y en general un poco qué esperar esta semana con Rodrigo Floro, analista macroeconómico de CIMD Intermoney. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues empezamos nuestro repaso con las previsiones del Banco Central Europeo. Ya el mercado tiene la vista puesta en lo que se decida el jueves, seguramente esa subida de 25 puntos que ya está por descontada, por lo cual la atención va a estar puesta más en las palabras de Christine Lagarde. ¿Qué pistas debemos buscar en su mensaje? Exacto, como tú dices, ya nadie va a pillar por sorpresa que suban los tipos, así que vamos a fijarnos más en el tono orientativo tanto del comunicado como de la propia rueda de prensa de Lagarde. Para esta reunión tenemos previsiones tanto de inflación como de crecimiento, pero esta vez no le vamos a hacer tanto caso debido fundamentalmente a que las previsiones de inflación son menos confiables debido al escenario que tenemos con los precios de crudo tan volátiles. Entonces es difícil casarse con esas proyecciones. Por eso, en el Banco Central Europeo están más atentos a las expectativas de inflación y esto va a ser importante. Todos los apuntes que hagan en esta materia les vamos a prestar mucha atención, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo las expectativas de inflación están más ligadas a estas expectativas de los tipos de interés al futuro y el BCE no puede darse el lujo de quedarse corto en su mensaje restrictivo respecto a la orientación a futuro de la política monetaria. Así que vamos a esperar un mensaje restrictivo, además de la subida, en el que vuelvan a recalcar que están preparados para volver a actuar en caso de necesario, sin que eso signifique aceptar la orientación del mercado que siga descontando 70 puntos básicos de endurecimiento. Así que vamos a escuchar un tono restrictivo seguramente y toda esa orientación de cara al futuro para manejar el equilibrio entre subida de la inflación y el débil escenario económico va a ser muy importante. Bueno, pues pendientes de esos mensajes de Christine Lagarde, como bien nos decía Rodrigo, ya se da por descontada esa subida y además un tono duro. Bueno, pues lo sentimos por los que tengan hipoteca variable porque van a ver esa subida en su revisión. Ya lo saben, seguro que ya estarán haciendo cuentas, haciendo números de lo que les puede suponer. Bueno, tenemos también datos macro esta jornada. Los pedidos de fábrica en Alemania, que han caído más de lo esperado en el mes de abril, un 3,8%. Esto aumenta la preocupación, ¿no?, de que la mayor economía de Europa se pueda contraer en el segundo trimestre debido a ese conflicto con Irán que, como vemos, bueno, pues se sigue ahí enquistado y al aumento de los costes energéticos. ¿Cómo lo veis? Sobre todo, ¿qué mensaje nos manda esto más global de la salud del continente europeo? Pues sobre todo que sigue deteriorada. Al final, la actividad económica en la zona euro es el paciente eternamente comatoso, en el que cada vez que esperamos que pueda repuntar y volver a ofrecer algo de vida, se acaba estancando de nuevo por H o por B. Y es cierto que, sobre todo en Alemania, teniendo en cuenta que en el primer trimestre sorprendió el PIB ligeramente por encima de lo esperado, para este segundo trimestre esperamos bastante debilidad en base a los indicadores adelantados y las encuestas de actividad, los PMI, la de confianza de los empresarios. Creemos que va a ser un segundo trimestre duro para la locomotora europea y por ende para el resto de bloque de la zona euro. Mientras siga esa incertidumbre, el aumento, los precios de crudo se mantengan en niveles elevados, es difícil esperar que vaya mejor. También estamos pendientes esta semana de la reunión que vamos a tener, bueno, ya es la siguiente, de la Reserva Federal. Va a ser la primera prueba de Kevin Warsh y en este caso al contrario, Christine Lagarde va a tener que mandar un mensaje duro. Seguramente Kevin Warsh tendrá que mandar el mensaje contrario. Bueno, no sabemos, pero eso es lo que debería hacer si quiere contentar a Donald Trump, que ya sabemos todos la matraca que daba con Powell para que bajara tipos. Ahora Warsh pues lo tiene complicado, pero a ver cómo se enfrenta a esta primera prueba de fuego, ¿no? Lo has explicado perfectamente, solo que yo matizaría una cosa y es, hay que diferenciar entre el Kevin Warsh candidato a la Reserva Federal al Kevin Warsh una vez ya está al mando dentro del banco, porque ahí las presiones, obviamente tenía que enviar antes un mensaje más cercano, que simpatizaba Uh-huh. más con los deseos de la administración Trump, porque quería acceder al cargo, pero una vez está ahí,
ahora puede ser un poco más fiel a lo que necesita la política monetaria en estos momentos. Y aquí vamos a estar atentos al mensaje que den en torno a las expectativas del mercado, que descuentan por completo una subida de 25 puntos básicos en diciembre, sobre todo se intensificó tras el fuerte dato de nóminas del pasado viernes, pero que sinceramente no creemos que se ajuste tanto a la realidad que manejan los funcionarios de comité, aunque tengamos algunos miembros restrictivos, como es el caso de, me parece que era el Logan de Dallas, que sí quería apostar por una subida, también hay miembros discordantes que apuestan por mantener los tipos. Entonces yo creo que los mensajes de la reunión de la FED va a ser sobre todo en clave de no dar por seguro esa subida que descuenta por completo el mercado. Pues muy interesante sin duda esa diferencia que nos has dicho entre el worst candidato y el worst presidente. Madre mía, si le sale otro díscolo a Trump, no sé yo cómo se lo va a tomar. Además, bueno, ¿qué esperar del IPC de Estados Unidos que vamos a conocer esta semana y que precisamente va a seguir muy de cerca la FED? Ya se empiezan a notar, ya vemos pues en algunos indicadores que se nota esa presión inflacionista en Estados Unidos, ¿o todavía está la cosa controlada? Se va a notar, sobre todo por la influencia de los precios energéticos, que seguramente sean los que más contribuyen a que el IPC repunte ligeramente por encima del 4%, lo conoceremos el miércoles. Pero bueno, también tendremos que estar atentos a los precios de producción, en especial porque para la FED el indicador favorito de precios, el PCE, algunas partidas también pertenecen a los precios de producción y ahí que se conocerán al día siguiente, el jueves, esperamos que puedan llegar a alcanzar un 6%. En ese caso habría motivos para la cautela, sobre todo en base a los posibles efectos de segunda ronda y que se puedan transmitir el encarecimiento de los precios energéticos en algunas partidas más subyacentes. Eso sería los principales aspectos a mirar. Pero bueno, no hay que perder de vista partidas tan importantes como la vivienda, que durante el año habían aflojado un poco y esa tendencia a la baja está siendo bien recibida por los funcionarios. En caso de pararse esa tendencia, ya sí daría más motivos a la FED para ser más cautos. Pero si los factores subyacentes se mantienen como hasta ahora, sin reflejar demasiado los efectos de segunda ronda, se verían más aliviados, sabiendo que este shock de la inflación sería más temporal. Y ese shock de la inflación creado principalmente, pues como decías, por esos precios energéticos. La OPEP Plus ha acordado la cuarta subida de la cuota de producción de petróleo en julio, pero a efectos se mantiene ese bloqueo. Entonces, cualquier paso que dé la OPEP, digamos que lo absorbe completamente el bloqueo que seguimos viendo en el estrecho de Hormuz. En este escenario, ¿qué perspectivas, si es que podemos tener algunas, podemos situar para los precios del petróleo, Rodrigo? Pues mira, lo que sí se puede decir es que apenas, por no decir, no va a tener ninguna influencia este aumento de oferta de la OPEP, porque al final no dejan de ser 180.000 barriles diarios lo que van a hacer de aumento, que no deja de ser como a alguien a que le han cortado un brazo se muere por desangrado y le ofreces una tirita. Es decir, viendo la pérdida del suministro que se ha producido desde que empezaron las hostilidades en Oriente Medio, este aumento es muy, muy nimio. De hecho, los países miembros de la OPEP Plus en conjunto tenían un bombeo de crudo en torno a los 42 millones de barriles diarios y ahora está en torno a los 33, 34 millones de barriles diarios porque no puede transitar los petroleros por Hormuz, pues obviamente ese aumento es muy marginal y no va a afectar en nada a los precios y seguimos estando pendientes de todos los avances en materia geopolítica. El problema es que a la incertidumbre que ya tenías debido a las diferencias entre Estados Unidos e Irán, ahora que parece que se han reducido un poco, tienen los continuos ataques entre Israel y Hezbollah en el Líbano, que mientras eso no se pare, seguramente sea difícil que lleguen a un acuerdo americanos y persas. Así que la geopolítica va a ser dominando y va a ser dirigiendo los precios de crudo. Pero bueno, al menos no parece que estemos en una situación tan apocalíptica o tan dramática como unas semanas atrás con los precios de crudo en 115 y ahora parece que la barrera del 100
ya es un poco más amable que lo que teníamos hace un mes. Bueno, pues veremos qué pasa, ¿eh? Porque tenemos las vacaciones ya a la vuelta de la esquina y a ver si nos vamos a quedar sin queroseno, que también es otro asunto que estamos vigilando muy de cerca. Rodrigo Floro, analista macroeconómico de CIMD Intermoney, gracias por haber estado en Mercado Abierto. Un abrazo. Nada, muchas gracias a ti.